¿Qué tal? Muy buenas noches. Enorme placer de volver a estar en contacto con todos ustedes aquí en Sin Fronteras, en la pantalla de TV Ciudad, como siempre, junto a Maite Sarasola. Alejandro Gabar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches y bueno, con varios temas en el día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con la cumbre del G20, que acaba de finalizar en la India, en Nueva Delhi, con muchos temas, por supuesto, con la guerra de Ucrania omnipresente, pero también otras cuestiones que tienen que ver con lo global. Sí, de hecho, la guerra en Ucrania fue uno de los temas más polémicos de este encuentro, pero también se habló sobre otras cosas. Por ejemplo, proyectos de inversión y posibles reformas al Banco Mundial y al FMI. También vamos a estar hablando de economía en la región, particularmente analizando temas económicos que tienen que ver con las propuestas de tributación global y renta extraordinaria de las finanzas en América Latina. El rol de la banca en nuestro continente. Sobre todos estos temas hablamos esta noche en Sin Fronteras. ¿Qué dejó entonces esta nueva cumbre del G20? Sobre eso hablamos esta noche con Álvaro Padrón, como siempre, analista internacional. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar. Bien, Álvaro, vamos a evaluar esta reciente cumbre, pero antes ponernos en contexto para poder entender, entre tantos G que existen por el mundo, qué es y quiénes integran el G20 en particular, cómo ha evolucionado y cómo lo ubicamos en este momento de cambios globales, un encuentro de este tipo. Está bien, porque estamos tan rodeados de cumbres últimamente que se marea, ¿no? Y además con títulos que tampoco son tan explícitos. El G20 se creó en el 99, que tiene que ver con la crisis financiera asiática, y fue una forma de responder a esa crisis, una mirada muy económica, una coordinación de estas grandes potencias, que lo que pretendían era eso, resolver la crisis. Y luego eso se repite en el 2008. Son dos crisis que la asiática nos tocó más, la del 2008, que fue la de la burbuja inmobiliaria, no nos tocó tanto, pero también el G20 actuó en eso y luego fue incorporando nuevas agendas, tratando de tomar otras áreas, comercio, desarrollo sustentable, salud, agricultura, energía, medio ambiente, lucha contra la corrupción. Entonces uno dice, bueno, esto ya no es simplemente un espacio de coordinación para responder a una crisis financiera, sino empieza a ser como una ONU paralela. Y tiene mucho que ver con esto de la crisis de la gobernanza global, ¿no? En realidad no toma decisiones desde el punto de vista vinculante, más allá de que también la ONU es muy discutible, la eficacia de sus resoluciones, pero, digamos, los estados tienen la obligación de cumplir con lo que ahí se decide. Es como un foro, que empezó siendo económico, una especie de bomberos financieros, y terminaron ahora, yo digo, siendo el foro más importante a escala planetaria, y lo explico por tres datos: 85% del PBI, 75% del comercio y 2/3 partes de la población mundial. Es decir, hay poder ahí. Y al mismo tiempo, insisto, es como el síntoma de la crisis de la gobernanza, ¿no? Es como la ONU no logra ordenar esa especie de gobierno planetario, terminan apareciendo estos G. El más conocido es el G7 porque es, yo diría, el menos democrático, ¿no? Es como que 7 países resuelven todo. Entonces, este es un poquito más amplio, no tanto, y al final, de alguna manera, vienen a ocupar ese lugar que no logra ocupar un organismo que efectivamente fue creado para esa gobernanza global, que es la ONU. Lo integran, es verdad, las principales economías, países, digamos, y la Unión Europea. Y lo digo especialmente porque hay países de la Unión Europea como parte de los principales que ya estaban, y la incorporación de la Unión Europea es como un sujeto más, puede ser una redundancia, pero vamos a ver después que eso también trajo novedades con respecto a esta cumbre que amplía por el lado de una región. Y de América Latina están Argentina, Brasil y México, y eso es bastante importante porque nos deja la idea de que podemos estar allí. No es entonces solo países desarrollados, sino principales economías, y repito, está muy vinculado a este momento de reformulación, de disputa geopolítica. Fíjense que no solo no fue Putin, que es un poco más explicable por este famoso tema del pedido de captura, ¿no? Exacto. Tampoco, Lavrov, ¿no? Sí, tampoco fue Xi Jinping. Y eso todavía se está descifrando, porque como hacen siempre los chinos, las explicaciones fueron
encriptadas, digamos. Entonces, y hay ahí una reformulación china sobre a dónde ir, a dónde no ir. Iban a todos lados, pero empezó a haber un movimiento que tiene mucho que ver con poner el foco en el sur global y no legitimar tanto organismos de otro estilo, y capaz que en el próximo programa ya lo tenemos que tocar. Está ahora convocándose el G77, es decir, de alguna manera, que es G77 más China, que a China le importa mucho mostrar que está representando mucho más que esos clubes de élite o de superpotencias o, como en este caso, el G20. Respondiste una pregunta que te iba a hacer, que tiene que ver con que si esta proliferación no tenía que ver con los fallos de la ONU, es decir, con lo que el poco resultado que ha tenido. Y también dijo Lula que espera que en la próxima cumbre, porque ahora Brasil la preside, estén Xi Jinping y Putin en Brasil. Es todo un desafío, ¿no? Sí, y se armó el lío en Brasil, ¿no? Porque muchos empezaron a decir, pero ¿y qué? Brasil no va a aplicar la obligación que tiene de ser parte de la Corte Penal Internacional. Es decir, hay un problema en donde un presidente no puede decir algo que sobrepase los compromisos de su país a nivel internacional. Ya ahora un poco lo relativizó y bueno, es un asunto delicado, pero repito, todo es parte de esta disputa geopolítica y de este reordenamiento. Por eso vamos a asombrarnos de la sucesión de cumbres. Es increíble, en el poco tiempo que ha habido tantos eventos internacionales relevantes, apenas estuvo ahora la cumbre de los BRICS, ¿no? Que es como, y todos son como paralelos, y en cada uno se va definiendo cómo se reorganiza el poder mundial, y por eso insistía en relacionarlos, porque al final es una disputa entre ellos, entre estos espacios, y cada país hace su juego dentro de estos espacios. ¿Y qué pasa con el anfitrión, con India, que no solamente integra los BRICS, sino que parece ser, o que se va como consolidando con una posición, digamos, preponderante también en el marco de estos países emergentes? Es clave eso, porque lo que estás preguntando significa decir quiénes crecen en este juego. Y si es el reparto de los que ya estaban o empiezan a aparecer nuevos jugadores. India es un nuevo jugador. En materia de población es muy importante, aparte, digamos, sí, ¿no? Con por, China. por donde lo mires, ¿eh? En población va a ser el país más poblado del mundo. Dicen que después eso va a pasar con África en general. Pero yo diría que además de población, comercio y también producción, que son tres áreas que se miden muy claramente, hay un tema de liderazgo. India, y lo acaba de mostrar, empezó a desarrollar, ya tiene historia, ¿no? Y recordemos, bien, en el centro del G20 hubo un homenaje a Gandhi, que fue impresionante en términos de la simbología y de cómo todos los presidentes aceptaron de alguna manera el esquema que significaba ese homenaje, pero hay como una incorporación de India con algunas características a ese proceso de disputa global. Y acá parece un tema que nos tiene que interesar mucho porque parece que hay una vía, yo le llamaría una tercera vía. La inteligencia de India fue demostrar que podía liderar no solo la cumbre, sino todo un proceso al pararse en algo como un medio, en donde trató de evitar quedar atrapado en Occidente o en Oriente, que es esta gran disputa entre Estados Unidos y China. Por supuesto, después lo podemos ver tratando de salvar el tema de la declaración con respecto a la guerra, ¿no? Pero es mucho más amplio y trata de hacer algo que hemos hablado mucho en este programa, que es evitar la idea de la bipolaridad, de que esta es una nueva guerra fría, entonces lo que hay que preguntarse de qué lado estamos. India acaba de mostrar que eso es posible, jugó con mucha inteligencia, logró salvar la cumbre, entonces hay una tercera vía y lo hizo apoyándose mucho en Brasil y en Sudáfrica. Entonces, si uno observa, quedó ahí como un esquema en donde aparece una versión del sur global, por eso China observa con mucha atención dónde pone las fichas en los organismos internacionales. India parece que también quiere tener voz fuerte en esa lógica y a mí me parece que la gran novedad de esta cumbre del G20 es el liderazgo de China, que no es nuevo, pero que se consolidó de una manera determinante. Álvaro, el tema de Ucrania sigue siendo un tema polémico y candente en el cual es difícil que los países se pongan de acuerdo respecto, por ejemplo, a emitir declaraciones, ¿no? Contanos qué fue lo que pasó en esta cumbre del G20 respecto a eso y qué otros temas también estuvieron ahí sobre la mesa. Está bueno que miremos las dos cosas, porque el tema de la guerra absorbe tanto en este tipo de reuniones que parece que no se va a tratar más nada. Y la verdad que se tratan muchas cosas más. Y yo diría que incluso mirado desde esta
parte tan lejana de todo eso, nos tiene que importar porque ahí aparecieron, yo después voy a decir algunos temas que creo que conectan con nuestra agenda. No cabe duda que temas y tensiones tienen un solo nombre, que es guerra, Rusia-Ucrania, y por eso digo hay que evitar de que eso se trague todo, pero fue el tema central de la cumbre. A mí me parece que la incorporación de África, de la Unión Africana, ¿te acordás, Jano, cuando hicimos el programa sobre el papel de la integración en África? Sí. Y decíamos que hay un proceso bastante exitoso en de alguna manera constituirse como un sujeto más allá de la suma de los países. Bueno, esta es la demostración. Ingresan al G20 como Unión Africana, más allá de que Sudáfrica ya era parte. También como ya existía la Unión Europea como miembro, más allá de que Italia, Francia, Alemania son miembros del G20. Claro. Y yo me pregunto, ¿no será un camino para la CELAC o por algo que a nosotros en la región nos permita estar presentes más allá de los 3 países que ya están? Y digo esto pensando en Uruguay, que nunca va a estar en un G20, ni en un G7, ni en nada que tenga un número chico, por un problema de tamaño. Por supuesto, somos parte de la ONU, eso no quiere decir que no seamos relevantes. Estuvimos 2 veces en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero para jugar este juego tenemos que ser región. Entonces, si está dándose esta lógica de que los ingresos al G20, más que de países, son de regiones, sería interesante, y por eso digo, como primer punto, ahora vamos a la guerra y a la declaración, pero como primer punto que yo señalaría más allá de ese conflicto central, es el tema del ingreso de la Unión Africana, gran triunfo, de nuevo, de India, de Sudáfrica y de Brasil, porque es traer a la mesa a una región no desarrollada, subdesarrollada, como le quieran llamar. Segundo, hay otros puntos, ¿no? Un plan de acción sobre los objetivos de desarrollo sustentable, la famosa agenda de las Naciones Unidas, es un tema que nos toca. Uruguay tiene un proceso interesante de haber trabajado, sobre todo en el gobierno anterior, sobre estas cuestiones. Hasta el 2030 recuperar el 30% de las áreas degradadas en el mundo, una buena parte está en nuestra región, ese famoso tema de la deforestación en Brasil. Se lanzó la Alianza Global de Biocombustibles, un tema que nos toca porque aquí también se producen biocombustibles, esta es una región muy fuerte, Brasil es el líder mundial, hace 50 años que produce biocombustibles, y el acuerdo es, esta alianza se hizo entre Estados Unidos, India y Brasil. ¿Se dan cuenta del juego, no? Apenas hace semanas fue la cumbre de los BRICS, que por supuesto es como el contrapunto de Estados Unidos, sin embargo, India y Brasil, que integran los BRICS, hacen un acuerdo de este estilo con Estados Unidos. O sea, están jugando a varias puntas acá, y esto creo que es la demostración de la mirada que Lula tiene sobre qué hacer con respecto a esta bipolaridad, y tiene de socio a India, y por ejemplo, cuando lo aterrizan en un tema tan duro, en términos económicos, comerciales, incluso ambientales, como es lo del biocombustible, la alianza es con Estados Unidos. Reforma y ampliación del Banco Mundial, ustedes lo decían en la apertura, ¿no? Todo el debate sobre el sistema financiero, sobre los organismos multilaterales, el incremento de fondos para los países en desarrollo. De vuelta, Uruguay, que seguramente va a poder presentarse en esta lógica. Entonces, hay una agenda que de alguna manera demuestra que estas cumbres, hay muchos más temas. Traté de ubicar algunos que conectan con nosotros, sobre todo para que nos escuchan no piensen que estamos hablando de algo que no tiene que ver con esta región, con nuestro país, que porque no estamos y estamos lejos, bueno, es como una anécdota de lo que está pasando en el mundo. No, hay casi todo de esto finalmente en algún punto toca nuestra realidad. Álvaro, decías que India salvó la cumbre, se llegó entonces a una resolución final. Sí, y fue una sorpresa, porque yo digo, en una apuesta nadie jugaba demasiado. Era esta no presencia de Xi Jinping, ya se sabía que no iba a ir Putin, pero sobre todo las tensiones previas se decía imposible. ¿Cómo hacen para tener una resolución particularmente sobre el tema de la guerra, ¿no? Otro éxito para India. Y la capacidad de su primer ministro de manejar esto. A ver, hay muchas interpretaciones sobre esa declaración. Uno escucha a Moscú y festeja. Escucha a Ucrania, tengo el texto anotado, ¿no? No es para sentir orgullo. Esa fue la declaración del ministro de Relaciones Exteriores ucraniano. También los aliados de cada parte tratan de relativizar, pero el texto de la declaración dice: los países se comprometen a realizar todos los esfuerzos para alcanzar una paz duradera y justa basada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
no es solo lo que dice, no nombra a Rusia. Primera vez que una declaración, la del G20 del año pasado, acusaba a Rusia sobre la guerra. O sea, siento un poquito más de convicción de que tienen razón Moscú cuando dice que festeja esta declaración. Y lo que más importa, porque me parece que en esto de las dos partes y que tienen razón, perdemos todos. Por primera vez hay consenso en que la salida tiene que ser negociada y por la vía diplomática. Esta guerra no se resuelve con una parte ganando militarmente. Eso es evidente, porque Ucrania no puede perder militarmente porque es que pierde Occidente. Y Occidente está haciendo, salvo decir que está en la guerra, está haciendo todo como si estuviera en la guerra en términos de apoyo con equipamiento, etcétera, y dinero. Rusia no puede perder esta guerra militarmente, porque en último caso activaría el sistema nuclear. ¿Y dónde terminamos con eso? Entonces, la hipótesis militar siempre fue una locura. Y empieza a aparecer un discurso que hasta ahora no estaba, que es este de la negociación, de la diplomacia, y eso otra vez es un triunfo de India, Brasil y Sudáfrica, porque quienes pierden, quienes estaban alimentando permanentemente la idea de que esto tenía que tener un resultado militar en donde una parte ganara. Por un lado, claramente, a favor de Ucrania, Estados Unidos y Europa entera, que era increíble escuchar en Europa cómo no se mencionaba la palabra paz. Y cada vez que alguien decía paz en Europa, lo acusaban de estar favoreciendo a Rusia. Le pasó a Lula cuando visitó Europa. Y del otro lado, Rusia y China. A pesar de que China había instalado la idea de una propuesta de paz, seguía siendo claramente el aliado principal de Rusia. Entonces, esta polarización es la primera vez que da paso a una tercera vía, a una visión, y esta declaración yo creo que la mejor noticia es eso, que vuelve a poner sobre la mesa la única salida posible, que es a través del diálogo y de un acuerdo, de una negociación, y ojalá la paz venga por ese lado. Y creo que lo bueno es que está planteado justamente desde una perspectiva que viene más del sur, que viene más de países que no se juegan a esa bipolaridad. Y hay que ver también después cómo queda dividido territorialmente, porque ahí está uno de los puntos, ¿no? Si se queda con lo central que ya de la tiene, negociación. si devuelve algo Rusia y se queda con la Crimea, bueno, en fin, eso va a ser tema seguramente para otro programa. Ahora, volviendo a la región, Álvaro, si somos parte del juego global y sufrimos los impactos, ¿qué podemos hacer? Recién de alguna manera lo decías, pero para hacer sentir nuestras preocupaciones, que se tomen en cuenta nuestros intereses y cómo nos afecta todo esto. Y bueno, lo primero es darnos cuenta que no podemos estar afuera de este juego. Yo insisto en esto de que no parezca que los temas que estamos hablando nos son ajenos. Ya creo que aprendimos bastante con la pandemia, que se terminó transformando en un fenómeno global, los problemas climáticos, los problemas que cuando hay una guerra aumentan los precios de los combustibles, de los alimentos, y terminamos entonces con inflación. O sea, nada nos es ajeno a esta altura. Por supuesto, no es tan fácil influir, pero para un país como Uruguay, la receta se llama región, se llama unirse, se llama integración regional. Es lo que están haciendo los africanos y lo lograron. Sudáfrica logró que la Unión Africana ingresara como región y nosotros tenemos que ir en ese camino. Por supuesto, es una oportunidad. Decías hace un rato quién asumió la presidencia. ¿A quién le pasó India la presidencia del G20? A Brasil y a Lula. ¿Por qué digo una oportunidad? ¿Con qué otro país y con qué otro líder nosotros estaríamos en tantas condiciones de poder negociar que nuestros intereses estén presentes? Porque ahí no nos vamos a sentar nunca, eso está muy claro. Para ese tipo de organismos no hay forma de que un país chico esté presente. Entonces, si nosotros somos región y esa región se representa en un ámbito así, ahí va a aparecer. Y ahí Brasil, Argentina, México será por la CELAC, será por alguna expresión de América del Sur, será por Mercosur, terminaremos teniendo la oportunidad de poner nuestro pensamiento, de poner nuestras ideas, de poner también nuestras capacidades. Yo insisto, Uruguay tiene una historia de influencia en política internacional muy superior a su tamaño y a su peso. Entonces, todas esas cosas hay que saber manejarlas y siempre fue a partir de hacerlo en clave regional y no cortándose solo. Entonces, creo que tenemos una oportunidad porque se confirma otra vez, ¿no? Volvió Brasil al mundo. Nunca le hubieran dado a Bolsonaro la presidencia del G20.
Entonces, para los que siguen dudando sobre eso, acá tienen la respuesta. Lula va a dirigir el foro más importante que tiene el mundo porque Brasil volvió a ser creíble y ojalá la región lo aproveche. Habrá que ver entonces qué pasa en la reunión virtual que ya quedó pautada para noviembre. Sí. Álvaro, hablabas de la importancia de que Uruguay mire a la región. Los últimos viajes del presidente Luis Lacalle Pou, hablábamos en el programa anterior, fue hasta Chile en el marco de los 50 años del golpe de Estado. También ahora Francia, invitado por Emmanuel Macron. ¿Son útiles este tipo de viajes? ¿Cómo lo ves en materia de política exterior? Yo defiendo cualquier viaje en la medida que sea parte de una estrategia de inserción internacional. Un país como el nuestro no existe sin política internacional. Y no es un gasto, es una inversión. Hay que enfrentar ese discurso demagógico de que se ahorra plata a un país porque se viaje poco. Es una verdadera estupidez, es ignorancia pura y demagogia, lo que es peor. Entonces, claro, no cualquier viaje. Y estos dos pueden parecer raros, ¿no? Una visita a Chile en el marco de una conmemoración de algo muy importante, pero también una oportunidad de diálogo, y una visita a Francia que quizás suena aún más extraña en relación a un evento deportivo. Siempre es una oportunidad, porque en ambos casos al presidente uruguayo lo invitan presidentes de esos países y te da entonces el pie para conversar. Siempre hay una bilateral cuando una invitación viene de esa manera. Con Boric, con Chile, claramente hablarle de cómo seguir trabajando la idea de la reunión del retiro, de unir Sudamérica, aunque sea en otra clave distinta de lo que fue la UNASUR. Con Boric hay sintonía, puede hablar con más tranquilidad, o sea, ojalá hayan hablado eso, tengo dudas. También de invitarlo a integrarse al Mercosur, para que Chile deje de ser esa especie de país. Lo decíamos la otra vez, ¿no? Cuando hablábamos de Chile, con el modelo chileno de andar suelto por el mundo, tener esas relaciones puramente bilaterales, el rey del TLC, en fin, todo eso para construir región, que es lo que hace un rato acabo de decir, es la única receta para poder pesar en el mundo. Con Macron, decirle, aflojen y acuerden con el Mercosur. Y aflojen en relación a su proteccionismo agrícola. Porque Francia ha sido uno de los países más complejos. Sí, después con el discurso del medio ambiente y criticando a Bolsonaro. ¿Y ahora qué va a decir? Entonces, es la oportunidad. Ahora, para eso tenés que dejar de hablar en contra del Mercosur, de dinamitar sistemáticamente el Mercosur, de permitir que Milei diga que está de acuerdo con nuestro presidente porque lo que se necesita es destruir el Mercosur. O sea, se tiene que hacer cargo nuestro presidente de ese tipo de situación, porque no pasa por casualidad. Y en todo caso, si no contesta una alusión así, la está de alguna manera afirmando. Entonces, yo no puedo imaginarme que sea seria una conversación con Macron en donde el presidente uruguayo le diga, es importante este acuerdo y ustedes tienen que ceder a una propuesta que acaba de hacer el Mercosur, respondiendo a la propuesta europea, si Macron le dice, pero ¿qué me venís a hablar vos si todo el tiempo estás hablando en contra del Mercosur? Es como si Macron hablara todo el tiempo en contra de la Unión Europea, no tiene autoridad luego para esa negociación. Espero que no haya ocurrido, dicen las noticias, que hubo una conversación en esa dirección, y yo agregaría, las cosas que Uruguay puede hacer, y son una gran oportunidad con inteligencia, levantar el teléfono, llamar a Lula y decir, tengo la oportunidad de hacer estas dos visitas. ¿Qué te parece? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo te fue a vos con los BRICS? O sea, eso es muy importante en política internacional porque es como jugar en conjunto, hacer que el otro sienta que vos en el momento que tenés una oportunidad le avisás y al mismo tiempo después te da derecho para reclamar que te escuchen, que te atiendan tus preocupaciones. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces yo siempre voy a decir que viajes de este estilo, y por supuesto los otros más formales, acumulan en la medida que se tenga una política internacional. Muy bien, Álvaro Padrón, muchísimas gracias. A ustedes. Bien, en el próximo bloque nos vamos a meter con la banca, ¿no? ¿Qué pasa Exactamente. con la renta y el lucro en América Latina? Quédese, ya venimos. Segundo
segundo bloque de Sin Fronteras y nos seguimos metiendo en temas económicos que afectan a nuestra región y para eso recibimos desde Argentina a Guillermo Oglietti, quien es doctor en Economía Aplicada y autor, junto a Sergio Martín Páez, de la investigación La mano visible de la banca invisible, renta y lucro extraordinario de las finanzas de América Latina, realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, un gusto recibirte. Muy bien. Desde CELAC, ustedes, Guillermo, han llevado a cabo una rigurosa investigación precisamente de la banca en América Latina, buscando que deje de ser un actor invisible, ya que obviamente tiene un papel central en nuestras economías, es un actor que tiene mucho impacto, pero se lo investiga poco o al menos no lo suficiente, de acuerdo a lo que ustedes han podido demostrar. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de esta investigación? Bueno, yo creo que son varios. Afortunadamente tuvimos la ventaja de que los balances de los bancos son publicados. El Banco Central de cada país los registra. Tiene la obligación para hacer la supervisión de la banca privada, tiene el registro de cada banco. Y por lo tanto, pudimos juntar todos esos datos de toda la banca latinoamericana y nos permite ver cosas interesantes. Como por ejemplo, que es la segunda banca más rentable del planeta. Después de africana, la banca latinoamericana es la segunda más rentable. Lo que ya te da una idea de que la rentabilidad de la banca no es un buen indicador del desarrollo de los países, ¿no? Mientras menor es la rentabilidad bancaria, por ejemplo, países como que integran la comunidad europea o países de América del Norte, Canadá y Estados Unidos en particular, son mucho menos rentables que la banca latinoamericana. También países asiáticos, en especial China, Japón, tienen tasas de interés muchísimo más bajos que la latinoamericana. Así que ese es un primer resultado. Y esto no es nada nuevo, no es algo que pasa estos años, sino que pasa durante las últimas décadas. La banca latinoamericana es la segunda más rentable de la región y eso no es muy buena noticia para todos, aunque sí puede ser buena noticia para la banca. Otra de las noticias... Sí, no, perdón, seguí desarrollando y después te hago la pregunta, tranqui. No, mejor así. No, que te quería preguntar por qué es que se da esta cuestión, ¿no? De que justamente mencionabas en el continente africano y en América Latina que la banca es mucho más rentable que en otros países que uno dice, bueno, son muy ricos. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Bueno, lo primero me interesa que quede claro que hay una relación inversa. Cuando la banca gana mucho, es un problema para el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque la banca es como un servicio transversal, da un servicio a toda la comunidad. Es como, ¿cómo decirlo? Como el combustible. Todas las actividades económicas usan algo de combustible, incluso un restaurante, todos usan alguna forma de combustible. Por lo tanto, si aumentan los combustibles, el costo de combustibles, o aumenta la rentabilidad de las empresas que generan combustibles, el resto de la economía va a perder esa rentabilidad que se lleva hasta ese sector. Entonces es un problema, quiero que quede bien claro que es un problema cuando la banca tiene una rentabilidad extraordinariamente alta, porque la contrapartida es una rentabilidad más baja del resto de la economía. ¿Sí? Es como un juego que le llamamos en economía un juego de suma cero. Lo que gana uno, lo pierde el otro. Y esto sucede, entre otros motivos, por la regulación, por falta de regulación. Ahora vos me podrás preguntar o repreguntar, bueno, ¿por qué la regulación es permeable, permisiva con los intereses de la banca? Bueno, y esa es una pregunta muy interesante que la hago y la respondo, y tiene que ver en parte con el poder de la banca. Digamos, no solo se trata de economía. Por ejemplo, en medio de la pandemia, el año 2020, cuando todos los países estaban sufriendo la pandemia, cuando los trabajadores perdían empleo, las empresas quebraban, los comercios cerraban, las fábricas paraban la producción y la gente la pasaba mal, muchos quedaban en el paro, sobre todo los informales, digamos. ¿Qué pasó con la banca? Ningún banco quebró. ¿Es mala noticia que quiebren? ¿Que no hayan quebrado? No es mala noticia, es bueno que lo quiebren. Lo mismo le hubiéramos deseado al resto de la economía. ¿Pero qué pasó con la banca latinoamericana? ¿Ganó plata? Sí, ganó mucha plata. Tuvo también rentabilidad extraordinaria. Sí, un poco menos que el resto de los años, pero siguió siendo una rentabilidad extraordinariamente alta. Digamos, fue una rentabilidad que duplicó la rentabilidad que tiene un banco europeo, un banco norteamericano en un año normal. ¿Sí? Justo en ese momento, cuando la sociedad más necesitaba el apoyo de la banca, ya sea otorgando créditos, otorgando tasas de interés o costos financieros más bajos, ellos siguieron ganando ganancias, es decir, teniendo ganancias muy altas. Es decir, la banca está como, ¿cómo decirlo? Fue la primera que se vacunó contra el COVID. ¿Sí? Ellos no tuvieron que padecer el problema del COVID.
gracias a esta situación. Entonces, ¿cuál fue el comportamiento en el resto del mundo? Bueno, por ejemplo, fijémonos en la banca española. La banca española no tuvo ganancias, cero. Perdió un poquitito. El resto de la banca europea salió en cero. Y la banca española apenas perdió un poquitito de dinero. Eso en el medio de la pandemia. ¿Por qué? Y porque los intereses del Banco Central no defendían solamente los intereses de la banca y por lo tanto prevaleció, digamos, el interés público y regularon de otra forma para que la banca cooperara más con el esfuerzo de sostenimiento de la actividad económica. Entonces las tasas de interés fueron más bajas, el crédito fue más abundante y bueno, no tuvieron que atravesar una situación tan gravosa como en América Latina. Guillermo, más allá de las diferencias en los márgenes de ganancia que existe entre la banca latinoamericana y el resto, ¿qué diferencias hay o hay diferencias también en cuanto a las fuentes de rentabilidad, de esa rentabilidad? Sí, ahí hay bastantes variaciones. Básicamente las empresas tienen como fuentes de rentabilidad, digamos, operaciones, la operación clásica que todos conocemos, de que el negocio bancario tiene que ver con tomar ahorros de los depositantes y prestárselos a los inversionistas. Esa es una fuente de ganancias que tiene que ver con el spread bancario, llamamos, la diferencia entre las tasas activas y pasivas. Otra fuente son las comisiones bancarias, es la segunda fuente más importante, y otra fuente son los negocios financieros que producen a través, por ejemplo, de intercambio de monedas, intercambio de títulos o ganancias por la revalorización de sus títulos, etc. Y aquí hay bastantes diferencias, no en todos los países es igual. Desafortunadamente Brasil y Argentina destacan porque tienen una fuente muy importante de rentabilidad vinculada a las operaciones especulativas. Estas que te decía que tienen que ver con el cambio de la tenencia de monedas, la revalorización de las monedas extranjeras, de los títulos públicos, etc. O sea que ahí estos dos países destacan por tener una fuente importante de rentabilidad originada en este motivo, digamos. Guillermo, me quedé pensando un poco respecto a lo que decías en lo que refiere a las diferencias en la legislación, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto legislar entonces? ¿Por qué les cuesta tanto, por ejemplo, a nuestra región cambiar la normativa, cambiar la legislación para que no siga ocurriendo esto de un Sí, súper me parece, enriquecimiento de la banca, ¿no? Esa es una muy buena pregunta y te diría que la respuesta no solo es económica. ¿Por qué? Primero me gustaría dejar claro de que sí se puede afectar los intereses de la banca y que sea más permeable la regulación al interés del país. Sí se puede porque hay países que lo han hecho. Y ahora te voy a citar un caso. Pero primero me interesa mostrarte cómo es el tema del poder. Por ejemplo, Ecuador no, Uruguay. Uruguay es un país con una importante presencia de la banca extranjera. Es como que la mitad de la banca del país es la banca pública y la otra mitad de la banca del país es la banca extranjera. De esa mitad, de ese 50%, un 35% será banca extranjera y el otro 15% es la banca básicamente brasileña que está en el país, de origen, o sea, translatina le llamamos. Bueno, la banca extranjera en toda América Latina es muy importante. Es muy importante. Y entonces, ¿qué pasa? Ten en cuenta, a la banca no solo le defiende su propio tamaño económico, ellos manejan el crédito, es un sector de la economía muy vital. Es como el que controla el combustible, un sector estratégico en ese sentido. Por otro lado, también lo defienden su poder, su capacidad de lobby, de cabildeo. Ellos son grandes financistas de programas que tienen gran influencia en la opinión pública, ya sea a través de medios de comunicación, a veces simplemente como auspiciantes, a veces como financiadores de publicidades y a veces son dueños de los medios de comunicación. Por lo tanto, no solo los defiende su propia espalda, su peso, su influencia económica, sino también en la capacidad de lobby que tienen. Y si por esto fuera poco, como te decía, donde la banca extranjera es muy importante, además tienen la defensa de las propias embajadas, que defienden los intereses de sus corporaciones en el resto del mundo. Y no solo las embajadas, sino también los tratados bilaterales de inversión. Es muy difícil, por ejemplo, hacer regulaciones que la afecten a la banca extranjera, porque rápidamente te pueden hacer juicios, y esos juicios son muy onerosos para nosotros. Casi siempre se falla a favor de estas empresas extranjeras, porque recurren a se juzgan en tribunales de arbitraje internacional, que suelen ser muy desfavorables a los intereses de los estados nacionales. Y
Y si por esto fuera poco, tienen más poder todavía porque las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, que nos otorga el crédito, otros bancos de desarrollo que también nos otorgan créditos para actividades vinculadas al desarrollo, como la financiación de autopistas, diques, etcétera, y otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional, sabemos muy bien que son grandes defensoras de los intereses del sector financiero. ¿Por qué? Porque a la larga, los funcionarios de estas instituciones, cuando salen de estas instituciones, gran parte de ellos se van a trabajar al sector financiero, y con esto no estoy aplicando una teoría conspirativa, son simplemente datos que la institución donde trabajo hemos calculado. Sabemos más o menos que 2/3 de los empleados del Fondo Monetario Internacional, cuando se retiran del fondo, van a trabajar a grandes corporaciones financieras internacionales. Por lo tanto, cuando trabajaban en el fondo, nos queda la duda de para quién trabajaban, si defendiendo los intereses de este club, que es el fondo, o por el contrario, defendiendo los intereses de la banca a la que van a ir a trabajar cuando se retiren del fondo. Bueno, entonces estos son aspectos vinculados al poder y no son solo respuestas económicas que nos dicen por qué es tan difícil de regular la banca. La segunda parte de tu pregunta es por qué es tan difícil, me interesa mostrar desde qué es posible regular la banca. Y hay en América Latina un país muy chiquitito que tuvo la capacidad enorme de hacerlo y es un ejemplo mundial. Y si quieren les cuento una anécdota, porque tuvimos la suerte con mi coautor Sergio Párez, el coautor del libro, que la presentación del libro le hizo en Buenos Aires Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, y él nos contó una anécdota que está bien retratada en ese libro además, que trata de lo siguiente. La anécdota dice que, está bien retratada porque Álvaro hizo el prólogo del libro. Entonces él cuenta que después de hacer la nacionalización del petróleo, se comunica con los banqueros y los convocan a una reunión. Van todos los banqueros del país, privados, porque en ese momento no había nada de banca pública, ahora sí hay un poquito de banca pública, y bueno, Evo y Álvaro le dicen que les van a dar 2 noticias, una buena y una mala. Entonces los banqueros le preguntan, bueno, queremos saber la buena. Primero, la buena, le dice Álvaro, es que no vamos a nacionalizar la banca. Y los banqueros entusiasmados dicen que bueno, porque esto es, bueno, todo lo que siempre se dice de lo bueno que es no nacionalizar para el sector privado los sectores estratégicos que sí podrían ser nacionalizados. Pero bueno, acto seguido dice, ¿y cuál es la noticia mala? Bueno, que le vamos a cobrar el doble de impuestos. ¿Qué hizo la banca? ¿Qué hizo el sector público? ¿Qué hizo la regulación financiera de Bolivia? Entonces, ellos tenían un impuesto a la renta del 25%. O sea que si un banco ganaba 100 pesos, 25 pesos iban a ir a parar al fisco como impuesto a la rentabilidad de ese banco. Ahora bien, cuando los bancos tuviesen ganancias extraordinarias que definieron como una rentabilidad mayor al 6% del valor del patrimonio, cuando tuvieron una rentabilidad mayor al 6% del patrimonio, ese impuesto se iba a duplicar, o sea que iba a pasar a ser el 50%, y eso es más o menos lo que está pagando la banca pública. Con lo cual, esa rentabilidad extraordinaria se le reduce a la banca y el Estado engrosa sus arcas, por ejemplo, para financiar actividades que tienen que ver con el crédito, para financiar la creación de banca pública que les genera competencia, por lo tanto reduce el poder de monopolio, el poder de mercado que tienen ellos. Y si por esto no fuera poco, Bolivia tiene una capacidad de regular muy estrictamente la banca y poner el crédito, por ejemplo, al servicio del desarrollo productivo. Ellos orientan el crédito, no todo el crédito se puede orientar como quiere la banca. Hay una margen que sí pueden prestarlo a quien quieran, pero hay otra parte que están obligados a prestarlo a actividades agrícolas, actividades industriales, etc. Y con estas regulaciones sí se puede hacer que la banca realmente le sirva a la comunidad, como ha sido el caso de Bolivia estos años. Hablaste de impuestos, ¿no? Pero también de la cuestión de la banca, de la regulación, y no puedo no pensar en los paraísos fiscales, ¿no? Que justamente en lo que refiere a impuestos es todo un tema. ¿Cómo está esta situación en nuestra región? Bueno, otro preguntón, gracias por hacerlo, porque cuando nos preguntamos cuál es el rol de la banca en el desarrollo de los países, sabemos que es absolutamente importante. Pero hay una historia rosa que no es real. La historia rosa dice de que la banca, digamos, o los bancos, reciben el ahorro de los ahorristas, pequeños, medianos y grandes, y luego lo canalizan, lo juntan. Tienen aportan valor a la sociedad porque juntan todo ese crédito y hacen
un montón de crédito que es capaz de financiar a emprendedores, industriales, es capaz de financiar la actividad productiva. Esa es la historia rosa y por lo tanto es una historia que habla del aporte de valor de la banca a la sociedad. ¿Cuál es la historia no tan rosa? Bueno, que no es tan así. No es tan así, sabemos de que primero prestan como quieran y no necesariamente prestan en lo que necesita la sociedad. Por ejemplo, tiene un sesgo muy marcado a prestarle al consumo, a prestarle al Estado, al cual muchas veces lo terminan controlando. Tiene un sesgo muy importante a entrar en actividades especulativas. Tiene un sesgo muy importante para participar en actividades de evasión tributaria, o sea, la evasión tributaria que luego se transforma en fuga de capitales, que es el gran flagelo de América Latina, sobre todo, debo reconocer, en mi país, Argentina, yo soy cordobés, disculpen el aviso, informo. Entonces acá tenemos un gran problema de fuga de divisas y eso, digamos, la banca es el canal necesario por el cual se va ese dinero. Así que si nos ponemos a ver, en realidad la banca no contribuye tanto porque esa función de capturar el ahorro, pues se puede ser sustituida fácilmente. No es un gran aporte a la sociedad, sin embargo, se lleva en una tajada que fluctúa entre el 1 y el 3% del Producto Interno Bruto anual, dependiendo del país. El país donde más se lleva es Brasil, por ejemplo. Pero en el caso de Brasil, por lo menos la banca es casi toda nacional, es banca doméstica, hay una gran presencia de la banca brasilera y por lo tanto ese dinero es como una redistribución hacia la banca, de toda la economía hacia la banca. Pero por lo menos ese dinero se devuelve a la economía brasileña y a pesar que tienen fuga de capital importante también, pero ese dinero vuelve a la economía brasileña y sigue redundando en crecimiento económico. En otros países ni siquiera vuelve a la economía, sino que son fugas de capitales porque básicamente una gran parte de ellas, como el caso de México, y también Uruguay, ¿no?, que tiene bastante banca extranjera, y Argentina, bueno, una gran parte de ellas se termina yendo al resto del mundo y por lo tanto no recircula en la economía y detiene el crecimiento económico. Guillermo, y para terminar, justamente ya que nombraste al Uruguay, ¿en qué situación se encuentra nuestro país en esta materia? ¿Cuál sería el lugar que ocupa dentro de estas características a veces distintas que tienen los países? Bueno, como te decía antes, la rentabilidad de la banca es como un indicador que no está asociado al bienestar. Y mientras mayor la rentabilidad, menor el bienestar. En este caso del latinoamericano, la banca argentina es el tope de gama, digamos, es la que más rentabilidad tiene y por lo tanto podemos afirmar que es la que sabemos, digamos, que le está yendo mal en el sentido económico y posiblemente sea una de las causas que lo explican. Y Uruguay está entre los primeros 4, de 10 países que hemos relevado, está entre los primeros 4, a veces tercero, a veces cuarto, dependiendo del indicador. Está bien en la parte tributaria, o sea, cobre lo que tiene que cobrar. Por ejemplo, hay países que tienen una rentabilidad muy alta, como Argentina, y a su vez tienen una tributación muy baja. O sea, indudablemente merecen que se les cobre mucho más impuestos para que la sociedad capture parte de esas ganancias extraordinarias que tanto dañan a la sociedad. Pero un aspecto importante de Uruguay es que nos llama la atención que la rentabilidad de la banca privada, que es toda extranjera, no es tan alta, está, digamos, en el promedio regional. En cambio, la que tiene una rentabilidad alta es la banca pública. Y ahí nos preguntamos qué sentido tiene tener una banca pública, si va a tener una exigencia de rentabilidad que refleja un comportamiento más parecido al de la banca privada. En ese sentido, nos parece que la banca pública, pues, para contribuir, ya sea a la inversión o el desarrollo de distintas actividades productivas, pues es conveniente que tenga menos rentabilidad, menos costos y menos sobretasas de tipos tributarios. Y después, otra cosa que nos llama la atención de Uruguay es que no tiene banca de desarrollo. Y ese puede ser un problema para países en desarrollo porque depende precisamente de la banca de desarrollo internacional que suele poner unas exigencias, unas condicionalidades que no son a veces convenientes para las políticas que quieren llevar algunos de los gobiernos que tenemos. Muy bien. Guillermo Belliete, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Sin Fronteras. Un gusto escucharte. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche. Hasta pronto. Bien, hacemos una pausa y nos metemos aquí en lo que pasa en el Uruguay.
tercer y último bloque de Sin Fronteras y nos preguntamos qué pasa entonces con la banca y el sistema financiero en Uruguay. Allí ponemos el foco de la mano del secretario general de AEBU, Fernando Gambera. Fernando, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Al revés, gracias a ustedes por la oportunidad y quiero decir lo que estaba diciendo antes de fuera de cámara. Agradezco poder participar del único, creo, programa de temas internacionales y particularmente que se esté hablando del sistema financiero, porque siempre es un tema tabú para pocos elegidos, no sé, o para pocos entendidos. Y crean que no, este bloque anterior demuestra que no, que tiene que ser un tema de todos nosotros, así como los precios de cualquier otro producto de nuestra vida. Los precios del dinero tienen que ser parte de nuestro debate cotidiano y de nuestra elaboración social en un país, ¿no? Fernando, veíamos en el bloque anterior lo que decía Guillermo sobre las ganancias extraordinarias que existen en nuestra región. También destacó que en Uruguay son sensiblemente menores a las del resto, pero igualmente son altas. ¿Qué visión se tiene desde AEBU, desde el Sindicato de Trabajadores, sobre esta situación? Bueno, nuestra comisión técnica, nuestros economistas vienen relevando esto, favorecido esto con lo que Guillermo decía, que todos los datos, la mayor parte del movimiento del sistema financiero está publicado en datos del Banco Central y bueno, esto permite elaborar más y se comprueba, ¿no? Si uno lo mide con respecto a los activos, al negocio, las relaciones en América Latina es un poco más del doble con las ganancias en nuestro continente con respecto a Estados Unidos o Canadá o Europa, que es de donde son los bancos que están instalados en Uruguay. Si se lo mide con respecto al patrimonio, o sea, con respecto a lo que perciben los accionistas, es más todavía, es más del triple, es una ganancia, una diferencia escandalosa, ¿no? Pero para que la gente nos entienda, porque yo creo que todos, de alguna manera, cuando hablamos de cadenas de valor y de multinacionales, ya hemos incorporado la idea y no nos cuesta hacernos la imagen de que un auto, un celular, un electrodoméstico cualquiera que nosotros usamos y consumimos diariamente está hecho en varios puntos del planeta según las conveniencias de esa cadena de valor, que de última termina confluyendo en el eslabón más fuerte que generalmente esa cadena de valor tiene en algún país del primer mundo, no en la periferia. El negocio financiero es lo mismo que un celular, que un electrodoméstico, solo que es con el dinero. Y entonces muchas de las partes del negocio financiero puede estar hecho cada vez más con la tecnología mediante en diferentes lugares según le convenga, ¿no? Según haya menos controles, según haya menos tributación, según haya algún tipo de beneficio. Entonces un proyecto de un monto grande que tiene que financiarse en un país como el nuestro o en Argentina, donde sea, puede estar financiado desde cualquiera de los bancos internacionales, desde Centroamérica o desde otro lugar que le conviene y triangulan. Esto, además, con las empresas hoy llamadas fintech y en definitiva, para que todos nos entiendan más, es un poco lo que pasa a nivel local. Los bancos se instalan aquí en Uruguay y su casa central y algunas dependencias más están más que nada dedicadas a los pescados grandes, a los clientes importantes. Y después tienen colaterales, que todos conocemos, son las financieras en donde normalmente sacamos algún prestamito chiquito, consumimos, compramos, mucha de la gente compra o se endeuda para comprar cuestiones básicas, hogareñas y demás. Ahí donde hay una masa muy importante, que somos los pobres, que somos los trabajadores, ahí ellos colocan mucho dinero para prestar a tasas mucho más altas. Y ahí están explicadas las rentabilidades mayores en nuestro continente. Es porque atienden las necesidades básicas de mucha de nuestra población, cobrándole tasas muchísimo más altas que en definitiva en sus casas matrices y en sus países de origen no cobran, porque bueno, tienen estados de bienestar que vienen desde mucho tiempo atrás y que muchas veces están basadas en lo que desde acá se
se transfiere hacia los países del primer mundo y las casas matrices. ¿Y se da la misma situación en Uruguay entre la banca privada y la banca pública? Me refiero a esos márgenes de ganancia. Bueno, Uruguay es un poco diferente al resto de los países de América porque es de los pocos que conserva una presencia de la banca pública en el mercado, casi la mitad, como decía Guillermo. Parecido a nuestro Banco República, el Banco Estado de Chile y pocos ejemplos más. Entonces, claro, hay aquí una participación de la banca pública en el negocio que es relevante y es importante. A nuestro gusto todavía no tiene un proyecto que tendría que estar vinculado a políticas de Estado y a trascender gobiernos, un proyecto de banca de desarrollo que permita que esa banca pública tenga una participación más fuerte en proyectos de desarrollo del país y no tanto en la comercial, en la banca comercial del consumo y cotidiana, ¿no? Claro, perdón Fernando, pero ahí Guillermo también decía que le llamaba la atención la rentabilidad de la renta pública, de la banca pública en Uruguay, ¿no? Que era como alta, como que le llamaba la atención que fuera algo público y que no estuviera quizás más a la mano o que le cobrara menos a la gente. Sí, pero tiene una cartera de clientes muy importante a través del crédito social y demás. Entonces, en definitiva, lo importante de la rentabilidad un poco mayor de la banca pública es que es una rentabilidad que vuelve a sus accionistas, que somos los uruguayos y que es el Estado, porque somos los dueños. Aún así, yo me remonto a los dichos en décadas del 90, cuando se discutía si el Uruguay tenía que ser plaza financiera o no. Yo siempre le escuché a Juanjo Ramos, a uno de nuestros dirigentes de aquellos tiempos, decir, bueno, pero de última no se justifica ni bancos prósperos ni bancarios prósperos en un país en donde no hay desarrollo del trabajo, no hay proyectos que agreguen mano de obra y que agreguen conocimiento a lo que producimos y se sigue primarizando la matriz de producción. Entonces, para mí, aquí yo sé que lo tratan casi que todos los programas, también en este tema hay una clave de integración. En este tema, más que nunca, y eso soy consciente que va casi que a contrapelo, a contramano de las definiciones de nuestro país en este último periodo de gobierno, en esta administración, pero en este tema es donde más creo que deberíamos avanzar en integración regional, creando un banco de desarrollo regional integrado y que sea el que facilite la complementación de producción entre los países de la región. Y de esa manera, si todavía eso no da para enfrentar a las cadenas de valor, para decirlo de alguna manera, creo que daría para que los estados, con políticas de Estado, puedan ponerle competencia a competir con esas cadenas de valor y de alguna manera condicionar la instalación y la inversión de esa cadena de valor en nuestros países y no estar a la vez compitiendo entre nosotros y ellos beneficiándose de exoneraciones, de menos impuestos, de zonas francas, de todo lo que hacemos los países para poder de alguna manera virlarle las inversiones al otro. Sino al revés, debería haber una integración en ese sentido y para mí el sistema financiero tendría que ser el aparato circulatorio, como lo es de un país, el aparato circulatorio de una integración regional que permita tener un proyecto de desarrollo verdadero, porque hablar de proyectos de desarrollo con los niveles de pobreza y de pobreza infantil y demás que tiene nuestro país, bueno, somos el peor continente del mundo en ese sentido en cuanto a la desigualdad. Eso también me parece que es clave, exigirle a un sistema financiero que sea el motor de esa inclusión y de ese crecimiento con justicia social. Porque si bien tiene algunos defectos o tendencias a esos defectos que marcaba Guillermo, también es cierto que es el instrumento que te asegura formalidad y control a través del cruce de información y demás. Entonces, bueno, ese es el desafío que tienen nuestras sociedades y que vas a terminar en debates que ustedes aquí en este programa han colocado también.
cada vez más nos vamos acercando a algo ya impostergable, que es un pacto mundial, un nuevo acuerdo mundial de gobernanza que incluye cómo se hace para que los capitales que están cada vez girando más con libertad, que la demostración es esta acumulación de riqueza y de transferencia que demuestra este libro, bueno, que tenga que tributar y que a través de esa tributación, si está internacionalizado este negocio a tal magnitud como demuestra este libro, internacionalizado debería estar el sistema tributario que de alguna manera le desquite para distribuir en la sociedad, ¿no? Fernando, aprovechando que estamos hablando de la banca y de justamente este sistema, desde AEU se está transitando una reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones que tiene una gran particularidad, y es que las empresas aportan a la seguridad social por la ganancia obtenida. ¿Cómo es que llegaron a esa fórmula y si nos la podés explicar un poco, ¿no?, de cómo se implementa? En términos rigurosos no es por la ganancia, sino por el negocio, pero el concepto fundamental es obvio, y esto seguramente cada vez más va a ser extrapolable al resto de las actividades económicas, pero en los servicios en general y en el servicio financiero en particular, el avance de la tecnología ya en décadas anteriores era muy fuerte, y con la pandemia la cosa fue a más velocidad, más de vértigo, y al punto que entre reestructuras, seguros de paro que no volvieron, la decisión política del gobierno de no reponer vacantes en la banca pública le costó al sistema en torno del 10% de los puestos de trabajo, algo así como 2.000 puestos de trabajo en los 3 años de pandemia. Eso es una demostración de que el problema demográfico no es solo el que tiene la seguridad social, sino además es un problema de avance tecnológico en favor del usuario, en favor de la comodidad, eso no lo niega nadie. Pero avanza la tecnología y hay menos puestos de trabajo. Pero eso es inexorable. Entonces, lo que hay, una experiencia acumulada en la caja bancaria desde el 2008 hasta acá, si bien tuvimos ahora este problema de financiamiento que hubo que ajustar, pero hay una experiencia de aportación, además de la por nómina, que es la tradicional, o sea, de acuerdo a la cantidad de gente que emplean y la lista de personal, bueno, tributan a través de una tasa que grava lo que figura en los activos. Y para ser más gráfico, si la empresa invierte en robótica o en una aplicación o en lo que sea, en tecnología de alguna de las formas, la va a tener que registrar en su activo porque es una capitalización que hace. Al integrarlo a su activo, indirectamente esa robótica o esa tecnología termina aportando a la seguridad social a través de esta tasa. De los trabajadores. La otra forma ahora que se agrega es que es por unos años, pero hay una tasa sobre los depósitos, que en el negocio nuestro vendría a ser la materia prima. Por tanto, así como le va en el negocio, es el volumen de lo que aporta la seguridad social. Y para darles una idea, del 2008 para acá que se aplica este concepto, los ingresos a la caja bancaria por esta aportación son el 30% del total. O sea, está cada vez teniendo una presencia más fuerte en los ingresos de la caja porque la tecnología sigue sustituyendo gente, ¿no? O sea, que podría ser una estrategia a implementarse incluso en otros rubros, se podría pensar de otra manera. Yo creo que siempre las cosas son adaptables y estudiables, pero me parece que sí, que el concepto es trasladable. Es inexorable y además es en favor de quien use cualquiera de las actividades o cualquiera de las producción de objetos que se esté haciendo, es en favor también muchas veces de los trabajadores, porque la tecnología evita trabajos forzados y trabajos que a veces son jorobados para el físico y demás. Bueno, todo ese beneficio está muy bien, pero también la dificultad que presenta es que cada vez tenemos menos empleo. Entonces, la seguridad social en eso va a tener que tener un debate para adelante. Pero yo la incluyo en el debate general que decía. Las sociedades, todas, la nuestra también, pero van a tener que dar un debate de cómo todo este flujo de capitales
que mueven las cadenas de valor y que terminan siempre en el eslabón más fuerte, tributan para que en el mundo haya una gobernanza diferente y una distribución diferente. Y en eso, en todos los rubros y en todos los temas y en todas las políticas sociales. Y bueno, lo que pasa que de lo contrario, lo que se va a seguir sustanciando es esa concentración que muchas veces hemos conversado de en el 1% de la población total del mundo, casi el 80% de la riqueza del mundo. Fernando Gambela, secretario general de AEU, seguramente tendremos otras oportunidades, ojalá de volver a abordar, porque están allí presentes los temas económicos. Gracias por acompañarnos. Al contrario, de nuevo, gracias a ustedes y siempre a la orden. Gracias. Muy bien, llegamos al final de este programa de Sin Fronteras. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en la pantalla de TV Ciudad. Gracias por acompañarnos, que descansen y buena semana.